El proceso de exhumación puede ser inquietante, implicando la interacción directa con restos humanos y enfrentando la realidad de la muerte de manera física. Usted, amante asiduo de los relatos de terror, lo invito a tomar su taza de café en mano y desvelarse en esta noche de insomnio, escuchando estos relatos de exhumación. Mi nombre es Alejandro y esto es Inframundo. Muy buenas noches, Alejandro, y a toda la audiencia del canal. Mi nombre es Adán Jiménez. Soy médico forense desde hace ya 20 años. En todo este tiempo, puedo asegurar que he visto de todas las formas en que un cuerpo humano queda después de la muerte. Algunos pueden tener cierto impacto emocional en uno, y eso es algo que quiero contarles. Fuimos llamados a la exhumación de unos cuerpos en una cueva. Cuando llegamos, había varios curiosos, algunos grabando cómo entraban y salían los turistas de la cueva. Yo iba pasando junto a un grupo de esas personas, pero las autoridades hacían lo suyo para que no dieran información. El sonido de mis pasos resonaba en las profundidades de la cueva mientras avanzábamos. Nunca imaginé que una investigación nos llevaría a un lugar como este, pero cuando recibimos la llamada, no había tiempo para dudar. Los turistas habían estado visitando estas cuevas durante años, atraídos por su belleza y misterio que guarda en su interior, pero nadie esperaba encontrar lo que hallaron sin querer. La linterna en mi mano temblaba ligeramente, proyectando sombras sobre las paredes húmedas y rugosas. El aire era frío y denso, cargado de una extraña sensación. Avanzamos en silencio, guiados por unos hombres que conocían la cueva como la palma de sus manos. Parecía que solo se escuchaba el sonido de nuestra respiración y el eco distante de goteos de agua. A medida que nos adentrábamos más a la cueva, los signos de actividad humana se hicieron evidentes. Fragmentos de velas, restos de hogueras y marcas en las paredes nos indicaban que este lugar era visitado con frecuencia. Pero para nuestra sorpresa, la verdadera revelación nos esperaba más adelante. Había partes en la cueva con lámparas para que iluminaran, pero esas partes estaban más adentro, fuera de las miradas curiosas de los turistas. De pronto la linterna iluminó una escena espeluznante. Un espacio abierto se desplegaba ante nosotros, sus paredes cubiertas con símbolos de satanismo. En el centro, sobre una especie de altar rudimentario, se encontraba la imagen que nos heló la sangre. Una figura demoníaca de 2 metros, tallada en la roca. Su rostro desfigurado y sus ojos vacíos parecían seguirnos mientras nos movíamos por la sala. Nos dijeron que avanzáramos con cautela. La verdad que ese sitio me daba más miedo que trabajar con el cuerpo de los muertos. En el suelo había restos de huesos y osamentas. No era difícil imaginar que aquí se habían llevado a cabo rituales oscuros y sacrificios. Mientras nuestros compañeros fotografiaban y documentaban la escena, nos dedicamos a recoger los huesos con extremo cuidado. Fue cuando mi jefe me dijo que sacarían los 2 cuerpos que habían encontrado, que los llevara a la morgue y que comenzara a hacer autopsia. Fue cuando Gerardo pidió a nuestro jefe que le permitiera hacerlo él. Aceptó de inmediato, ya que mi especialidad es exhumar los restos de algún ser que esté solo en los puros huesos. Nos esperaban días de mucho trabajo, pues con lo que vi, todo estaba mezclado. No se sabía a simple vista de cuáles eran de ser humano y cuáles eran de animales.
Cada fragmento era un testimonio de los horrores que habían tenido en el lugar en esta cueva. Mis manos temblaban al tocar los restos, sintiendo un escalofrío recorrer la columna vertebral. No podía evitar imaginar la circunstancia en las que estos huesos habían sido depositados aquí. A medida que avanzábamos en nuestra labor, la presencia de la figura demoníaca parecía impregnar todo el lugar, llenándonos de una sensación de inquietud y miedo. No hablábamos, no era necesario. Todos compartíamos la misma sensación de urgencia y repulsión. Después de horas de trabajo, habíamos recogido todo lo que pudimos encontrar. Los huesos y las osamentas estaban ahora asegurados en bolsas, listos para ser llevados al laboratorio para un análisis más detallado. Días después, sentí un gran alivio con los resultados. La exhumación de aquel día revelaba que la mayoría de los huesos eran de animal, pero esto no hacía el hallazgo menos perturbador. Al menos sabíamos que no estábamos tratando con varias víctimas humanas. Me he reservado lo más terrible para el final de mi experiencia. El cuerpo que exhumamos entre los restos de aquellos huesos eran de dos mujeres, una de aproximadamente 46 años y otra más joven de 16. Eran madre e hija. Habían sido reportadas como desaparecidas. Las dos no estaban en los grupos de los turistas que visitaban la cueva, sino en un grupo de senderismo. No presentaban golpes en sus cuerpos, solo en sus muñecas y pantorrillas, pues fueron atadas. Los cortes indicaban que habían sido sacrificadas en algún ritual a la deidad que se encontraba en la cueva. En el interior de sus cuerpos encontramos varios insectos, desde 100 pies, cucarachas, larvas de moscas, etc. La morgue intentó hacer su mejor trabajo para entregar los cuerpos a sus familiares y ser sepultados. A las semanas después de haberla sepultado, nos llegó una orden de exhumar nuevamente los cadáveres de aquellas dos pobres mujeres. Para mi mala suerte me tocó realizar la exhumación. El abuelo de la joven fue quien exigió más detalles sobre la muerte de sus familiares. Esto porque no se encontró que les hayan sacado algún órgano de sus cuerpos para el sacrificio. Solo el informe decía que habían muerto por el puñal que se encontraba en su corazón. Pero al exhumarlos nos dimos cuenta que las mujeres no habían fallecido en ese lugar, pues no había vestigios de sangre cuando una persona está con vida al momento de que les enterraran el arma blanca. Se le hizo la autopsia nuevamente. No nos basamos en el expediente que teníamos en la plancha. En la caja torácica de las mujeres había demasiado anestésico. No estaban con vida cuando las colocaron en la cueva. Todo apuntaba a que les habían arrancado la vida en otro lugar. Cuando entregamos los resultados de la autopsia, mi jefe dio aviso a las autoridades. Días después me enteré que el esposo de la señora tenía una amante que era una doctora muy prominente. Ella junto con el esposo terminaron con la vida de la mujer y la hija al ser descubiertos. Aunque este relato no es paranormal, espero les haya gustado, pues me queda la satisfacción de que en muchos casos ayudamos a resolver un crimen. Muchas gracias por escucharme. Muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Wendolin Fernández. Fui médico forense y actualmente radico en Oregon y Utah. Lo que les contaré sucedió en el año 2009. Este fue uno de mis últimos trabajos como forense. Eran alrededor de las 2 de la tarde. El aire frío me daba en las mejillas, mientras caminábamos por el sendero cubierto de nieve.
Éramos un grupo de policías y los rescatistas. El cielo gris y la nieve creaban un paisaje de una belleza que a esas horas de la tarde se disfrutaban. Pero había algo que no se podía ignorar. Una sensación de que pronto llegaríamos al sitio exacto donde se encontraban dos cuerpos ya sin vida. A medida que avanzábamos, empezamos a notar algo extraño a lo lejos. Había varios muñecos hechos de nieve. Cuando me informaron que exhumaríamos muñecos de nieve, pensé que era una broma de mis compañeros. Pero al verlos pensé que la broma había ido demasiado lejos. Para serles honesta, no estaba preparada para lo que encontraría debajo de aquellas capas de nieve. Cuando me acerqué a una de las que habían quitado la nieve, noté que las formas eran extrañas, pero no del todo humanas. Debajo de la nieve estaban envueltos en vendaje, como momias de nieve. Sus contornos vagamente definidos y sus rostros ocultos bajo capas de tela blanca y congelada. Nos detuvimos sin atrevernos a tocar aquellas figuras. Era algo perturbador. Me preguntaba quién haría algo así. Uno de mis compañeros me comentó haber leído sobre una leyenda local, una historia que los aldeanos contaban para explicar estas figuras. Decían que eran muñecos de nieve creados para ahuyentar a seres como demonios, entidades malignas que acechaban durante el invierno. Además, estos muñecos tenían otro propósito: asegurar la prosperidad de las cosechas del año siguiente. Pero a pesar de las supersticiones, nadie podía convencer a los aldeanos de que dejaran de hacerlo. Yo lo escuchaba mientras exhumábamos uno de los muñecos de nieve. Este era el de un hombre joven, no mayor a los 25 años de edad. En el vendaje tenía frutas, desde manzanas, duraznos y otros más. De ser cierto de lo que contaban, entonces encontraríamos en cada uno de los muñecos que exhumamos algún producto de la cosecha, así como el de huertos de frutas, que es el que tenía este joven. De ser así, la leyenda local pasaría a ser algo más que solo historias contadas. Uno de los compañeros encontró decenas de estas figuras esparcidas por el campo, cada una con una postura diferente, como si estuvieran congeladas. Realmente la escena era a la vez fascinante y aterradora. Nos movimos lentamente entre los muñecos, sintiendo que invadíamos un lugar sagrado. A medida que sacábamos los cuerpos de los muñecos de nieve, sentía que esto no terminaría nada bien. Siendo hija de padres mexicanos, sabía el riesgo que se expone al deshacer un ritual. No era algo simple como quitar lo que tenía cada uno de los cuerpos exhumados. Debo aclarar que había más de 25 muñecos, pero no todos tenían cuerpos humanos en su interior. Una de las alguaciles nos informó que el año anterior había sido solo 2 cuerpos, pero ahora habían sido demasiados. Los aldeanos seguían haciendo esos muñecos año tras año, sin importar las advertencias. Era casi imposible tratar con esa gente. Siempre era lo mismo. No podían agarrar a los culpables o al culpable, pues en el pueblo no había indicios de que ahí se llevara a cabo lo que estábamos viendo. La manera en cómo vendaban a los cuerpos era hecho por expertos. Yo concluí que era alguien que trabajaba en algún hospital. El viaje de regreso fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Varios cuerpos nos esperarían en la morgue para saber exactamente cómo habían fallecido las 6 personas.
Sacar los cuerpos de la nieve no fue nada fácil. Me sentía cansado y tenía mucho frío. Mi cuerpo me dolía. Parecía que nada me calentaría los pies y las manos. Aún tengo en mi memoria el rostro de aquellas personas. Exhumarlos no fue tarea fácil, pues para hacerles la autopsia debimos esperar a que se descongelaran. Grave error. Los cuerpos tomaron rápidamente la forma de haberse descompuesto de un día para otro. Apestaban horrible. El joven que tenía las frutas en su cuerpo tomó la apariencia como una fruta podrida. De los cuerpos brotaban gusanos. Uno de ellos prácticamente nos explotó en la plancha. Era como si hubiese estado expuesto al sol por varias horas. Al ver todo aquello, no me quedó duda de que eso era parte de un ritual. Los brujos y las brujas de esos lugares fueron los causantes tanto de las muertes de esas personas, así como la forma en que se echaron a perder sus cuerpos. Para antes de que terminara el día, varios de ellos tuvieron que ser depositados en bolsas. Pareciera que los monos de nieve se habían derretido. No había manera de que eso sucediera. Recordé las palabras de la oficial. No había manera de probar que ellos hicieran esos muñecos de nieve con las personas dentro. Lo que pueden llegar a ser ciertas culturas cuando se ven amenazados por las sequías, las hambrunas. Recurren a sus ancestros de hacía mucho tiempo atrás. Esta es la exhumación más perturbadora y extraña que hice mientras fui médico forense. No tuve la menor duda de que las cosas paranormales se hacen presentes de una u otra forma. En mi localidad, cuando comienzan las nevadas, miro hacia las montañas y pienso que en cualquier momento encontrarán muñecos de nieve en el mismo sitio de hace alrededor de 15 años. Las noches junto al lago siempre habían sido tranquilas, un refugio perfecto lejos del bullicio de la ciudad. Las cabañas que rodean sus orillas ofrecían un descanso bienvenido, un lugar donde las familias podían relajarse y disfrutar de la serenidad de la naturaleza. Sin embargo, esa paz se había visto perturbada en las últimas semanas, por lo que se encontró en el agua del lago, flotando. Mi nombre es Blas Pérez. Trabajo como médico forense. Una de mis actividades fuera de la morgue es el buceo. Desde que era niño, mi hermano mayor Edgardo me enseñó. Era un buen buzo. Lamentablemente, muchas veces lo que nos apasiona es lo que nos lleva a la muerte. Sería alrededor de las 11 de la mañana cuando recibimos una llamada. Habían sacado un cuerpo de un lago. Pero según las personas que estaban rentando las cabañas, aún faltaban 2 adolescentes. Pero, así que nos dirigimos al lago que queda a 2 horas de distancia. El recuerdo de Edgardo se vino a mi mente. Sabía del dolor que esas familias tenían. Las imágenes de mis padres a la orilla de aquel cenote donde Edgardo y 2 de sus amigos habían fallecido. Pero esa va a ser historia para otra ocasión. Cuando llegamos había varias personas detrás del área acordonada. Sobre la tierra yacía el cuerpo dentro de una bolsa. Era un hombre no mayor de los 30 años. No presentaba signos de tortura, solo un orificio junto a la sien. Uno de los presentes aseguró que se había suicidado, pero que las apariencias no te engañen, pues posiblemente no había muerto ahí y solo colocaron su cuerpo en el agua. Pero eso lo determinaríamos en la morgue. Se nos informó que aún faltaban 2 cuerpos, un hombre y una mujer de entre los 17 y 18 años de edad, pero que ya los buzos estaban por localizarlos. Los investigadores señalaron que el cuerpo, que fue hallado por personas que navegaban por el lago,
Probablemente pertenezca a alguien que murió por disparos, pues eso fue lo que escucharon las personas cercanas al lago. Nadie lo había visto por ahí. Después de un rato de sumergidos los buzos, salieron a la superficie. Ambos se veían mal, muy exaltados y temerosos. Ninguno de ellos quería volver a ingresar al agua, por más que se les hizo saber que tenían que sacar los cuerpos. Ambos se negaron, se les veía el miedo en su mirada. Quizás yo fui el único que se dio cuenta de ello. Les pregunté si traían equipo extra y me contestaron que siempre lo traían. Uno de los guardabosques pidió acompañarme, pues él era buzo. Así que ambos nos preparamos para sacar los cuerpos del lago. Nos señalaron el lugar donde debíamos sacarlos, pero como las corrientes aún no cambiaban dentro del lago, podíamos encontrarlos en esa ubicación. No les niego que mi corazón latía acelerado, pues no sabía con exactitud lo que veríamos, lo que asustó a aquellos buzos. Los cuerpos se encontraban exactamente donde nos habían dicho. Eran las estremecedoras imágenes subacuáticas que se puede ver de los cadáveres de las personas que se ahogaron. Lo más impactante son dos cuerpos que yacen enfrentados, en posición fetal. Eran un hombre y una mujer que murieron juntos, tomados de la mano. Estar unidos es lo que puede haberles permitido morir en paz, en medio del horror. Ambos jóvenes estaban en posición fetal. Al intentar sacarlos de ahí, fue casi inverosímil, pues era imposible levantarlos del fangoso lodo del lago. Con señas, ambos nos comunicamos de la manera en que los sacaríamos de ahí. Tuvimos que abrazarlos para poder levantarlos del fondo. Yo abracé al joven, mientras que el guardabosques abrazaba a la chica. Sentí que no iba a poder, y fue en esos momentos que, en mis pensamientos, le dije que esa no era una buena tumba para ellos, pues las corrientes de agua los separarían. Fue cuando sentí como el cuerpo se puso liviano y pudimos sacarlos de ahí. Fue estremecedor escuchar el llanto y los gritos de sus familiares. Miré a los jóvenes y me hice la pregunta de qué los llevó a tomar esa decisión. Por más que intenté preguntarles a los buzos qué habían visto para que tuvieran miedo de ya no regresar a zambullirse, pero ambos guardaron silencio. Yo ya no quise preguntarles, pero les puedo asegurar que debajo del agua pasó algo paranormal. Los restos humanos de los jóvenes hacen parte de los, al menos, 3 cuerpos que se hallaron en el lago. El guardabosques nos comentó que, hacía ya varias décadas, el lago, por su profundidad, era el ideal para aquellos que venían a terminar con sus vidas ellos mismos, pero que también arrojaron a varios que yacían como desaparecidos. Esa no era la primera vez que pasaba así. Cada mes de julio y agosto, para ellos ya es algo normal, por así decirlo, aunque se les hace las recomendaciones a los turistas. ¿En qué parte se puede ingresar al lago a nadar? Siempre hay quienes infringen la ley, creyendo que a ellos nada les sucederá. Nos retiramos con los cuerpos en la parte trasera de la camioneta. Los llevamos a la morgue para hacer las autopsias a cada uno de los cuerpos. Para serles sincero, por varias noches tuve pesadillas con lo sucedido. Era como si aquellos 2 adolescentes se negaran a que los sacaran del fondo del lago. Mis pesadillas eran inquietantes, eran repetitivas y constantes. Siempre terminaba cuando ambos abrían sus ojos. Averigüé dónde habían sido sepultados. Ambos yacían uno al lado del otro. Les coloqué un ramo de flores sobre sus lápidas. A la hora de la hora no supe qué decirles, solo que descansaran en paz. No sé si necesitaba cerrar eso en mi vida, pues poco a poco aquella pesadilla ya no la tuve. Aún sigo trabajando como médico forense. Pocas son las veces que he asistido a exhumar cuerpos.
Debo aclararles que me he llevado tremendos sustos en la morgue. Esas son experiencias que con mucho gusto después les compartiré. El trabajo de los embalsamadores es único. Ellos son los encargados de que los seres queridos de una persona que ya partió del mundo de los vivos tengan la oportunidad de despedirse de forma digna, y además del componente extraño de trabajar con cuerpos, también guarda experiencias siniestras que algunos de sus protagonistas nos cuentan. Hola a todos, mi nombre es Nayeli. Soy embalsamadora desde hace unos 3 años, siguiendo el negocio de la familia. Mi papá trabajaba como enterrador, hasta que ganó el dinero suficiente para que, junto a una herencia que le dieron a mi mamá, poder comprar una casa que convirtieron en funeraria. Mi papá se esforzó por estudiar y aprender a ser embalsamador, de forma que el negocio fuera más redondo. Mientras mi mamá se ocupaba de la administración de la casa, él hacía el trabajo pesado. Les fue muy bien, mientras crecía junto a mi hermana, que mejor se dedicó a ser florista. Podía ver que estaban muy unidos, como si todo valiera la pena para tener una mejor vida, incluso si a veces la gente nos acusaba de lucrar con los muertos. Creo que ellos son personas simplemente ignorantes, que no saben que los ataúdes son caros y que por salubridad no se pueden reutilizar una y otra vez con los fallecidos, además de que las flores tienen su precio, al igual que los servicios necesarios para darle mantenimiento a una casa. Todo ejecutado de la misma forma que harías en tu propio hogar, con la diferencia de que aquí gastamos mucho en agua, limpiadores, alimentos y demás para mantener las instalaciones en óptimo estado. Además de todo eso, creo que es necesario para mantener la dignidad de las personas, darles en su último descanso y algo bonito a los familiares, para que puedan despedirse de su ser querido de forma adecuada. Me parece que es lo que realmente me gusta de embalsamar a los cuerpos. De una forma extraña da mucha paz preparar un cuerpo. Quizá para algunas personas podría ser muy fuerte, pero para mí es darles la oportunidad a esas personitas de contar su historia por última vez. Por lo regular todos tenemos a alguien que nos va a llorar en la partida, o incluso si nadie llega al servicio funerario. Me gusta que esos cuerpos estén presentables, que luzcan lo mejor que se pueda para que se vayan en paz. Díganme ilusa, pero me parece que algunas personas fallecidas que no se pueden despedir bien de este mundo son las que regresan. No sé qué hay después de la muerte, pero luego de la experiencia que les voy a contar, me di cuenta de que sí hay un tiempo en que aún rondamos nuestros cuerpos, en que estamos asimilando que ya no vivimos en esta realidad. Y si la transición no es suave, puedes quedarte con montones de resentimientos que no ayudan a tu paz eterna. Normalmente, recibo los cuerpos de personas que han muerto por causas naturales. La inmensa mayoría de los clientes que atendemos son ancianos que ya habían pagado sus paquetes funerarios. En esa ocasión me destrozó un poco el alma ver que quien venía acompañando al cuerpo de un joven de a lo mucho 40 años de edad era una mujer bien entrada en sus 70. Nos preguntó si podríamos cambiar el paquete funerario para su hijo. Mis padres, al ver la naturaleza de su dolor, le dijeron que sí. La pasaron a la sala de recepción, le ofrecieron un té y comenzaron a hablar de las modificaciones en lo que le gustaría. Incluso alcancé a escuchar que mi madre le comentó que le iban a respetar también su funeral. Solamente tendría que dar una parte proporcional a los arreglos florales.
y otras cosas que se compraban por ocasión y que era imposible reutilizar, pero al menos los honorarios irían por cuenta de la casa. Enseguida me pasaron al cuerpo del hombre. Tenía la piel cetrina de todos los cuerpos. Esto es debido a la falta de sangre circulando en el cuerpo. Sus extremidades ya habían pasado el rigor mortis, de forma que serían fáciles de trabajar. Examiné el parte médico y el diagnóstico era claro. El hombre se había suicidado. Revisé sus brazos y efectivamente esa era la causa de muerte. Se los había cortado de la forma adecuada para que toda la sangre saliera con cada latido que daba su corazón. Mi mente estaba obnubilada con la información que estaba leyendo. A decir de los familiares, se había encerrado en un cuarto a hacer la faena y dejó un mueble contra la puerta, de forma que primero no se dieron cuenta de lo que pasaba, y una vez que lo hicieron, ya era demasiado tarde para cambiar los hechos. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral conforme leía cada una de las palabras impresas en el papel. Me dejaron el cuerpo en la plancha cuando se fueron los camilleros. Le agradecí a la persona por dejarme trabajar con ella. Sé que podría parecer extraño, pero para mí es importante que los entes que se encuentran rondando nuestra realidad se sientan bien. Comencé por buscar la mejor manera de sacar todos los líquidos que pudieran arruinar el funeral con aromas poco deseables. Y para mi sorpresa, cada que trataba de pinchar una de las venas principales, para hacerlo la aguja, casi se doblaba a la mitad porque los músculos estaban tan tensos que no había manera de realizarlo. Eso me confundió mucho porque, en mi experiencia, por las horas que llevaba de fallecido y la descomposición, ya debería haber generado cierta suavidad en el tejido, de manera que sería sencillo realizar todo. Me puse a masajear el brazo por donde pensaba meter la aguja y me di cuenta de que por más que lo hacía, la piel simplemente no podía ceder de ninguna manera. Así que me retiré unos pasos para pensar en lo que estaba pasando y entonces lo vi. Al principio pensé que los lentes de seguridad que me coloco al trabajar se estaban empañando. Después de todo, tenía puesto un cubrebocas y un traje que emitía demasiado calor como para que eso no pasara regularmente. Pero al mover el rostro me di cuenta de que la mancha no cambiaba de posición pese a todas las cosas que hacía. Sentado en una esquina estaba algo. Era como una especie de película gris que cubría una esquina. Parecía más una niebla que otra cosa, pero al menos tenía la apariencia de ser un cuerpo o de tenerlo de algún modo. Sentí que el ambiente del cuarto se había puesto muy frío de pronto. Ya me encontraba asustada, pero mi mente se mantenía despierta y a la vez sentía curiosidad por lo que estaba viendo. Así que me quedé observando por unos minutos el comportamiento de esa cosa, esperando que diera alguna señal que me pudiera ayudar con lo que estaba sucediendo. Se me ocurrió una idea loca. Busqué el nombre de la persona en el parte médico. Vi que se llamaba Pablo. Lo dije en voz alta y pareció que el ente se movía en mi dirección, como si viera que había una manera de comunicarse conmigo. Era una cuestión bastante insegura porque no podía ver bien qué estaba haciendo. Creo que finalmente el don que tenía mi abuela estaba dando resultados también conmigo. Ella decía que podía observar a los espíritus de la gente fallecida y no le había creído hasta experimentar esa sensación en propia carne. Sonreí porque al menos podría llegar a un razonamiento con ese espíritu. Me presenté y le pregunté por qué no quería que lo embalsamara. Le dije que era necesario para que sus familiares pudieran decirle el último adiós. Ante eso, la silueta pareció retorcerse.
Creo que no le agradó tanto la idea. Sentí que me miraba, aunque no podía ver mucho en ese montón de niebla que asemejaba el cuerpo de una persona. Le dije que si había alguna manera de comunicarme con él, a lo que me respondió señalando una bocina que normalmente prendía cuando trabajaba para poner música. Había escuchado que muchas veces los entes podían comunicarse por medio de los aparatos electrónicos, o que estos podían grabar sus intentos de sonido. Son las llamadas psicofonías. Me di un palmazo en la cabeza. No sabía cómo no se me había ocurrido antes. La encendí, pero no pasó nada en particular. La sombra estaba señalando de forma insistente el mismo punto, así que pensé en poner algo de melodía para notar si eso era lo que quería decir. Una vez que mis tonos comenzaron a sonar, noté que la voz del cantante se distorsionaba en algunas palabras. Parecía que él podía darme señales al subir el volumen o cambiar el sonido de lo que quería añadir a la narración. Tomé lápiz y papel y dejé que las canciones sonaran. Después de un rato, me di cuenta de su mensaje. Decía que sentía vergüenza, que no quería verlos. Eso me conmovió un poco, así que comencé a tener una conversación con la entidad. Quizá a muchos les daría miedo, pero a mí me pareció la oportunidad perfecta para poder ayudar a uno de mis clientes, sin importar dónde se encontraba. Le comenté que su madre estaba muy triste por su partida, y lo estaría más si no se dejaba preparar, poner guapo para el último rito que iba a tener en esta tierra. Después de todo, las ocasiones importantes de una persona eran cuando nacía, cuando tenía algún logro en la vida, se casaba, algo similar y finalmente al mantener un funeral en el momento de su muerte. El ser comenzó a sollozar, o al menos eso indicaba la interferencia que sonaba con insistencia en la radio. Le dije que no tenía por qué ponerse así. Quizá le ayudaría que su madre hablara bien de él y de lo mucho que quería verlo antes de que se fuera para siempre. El ente asintió. La niebla me siguió al subir las escaleras y le dije a la anciana que, por favor, bajara para que me indicara si quería alguna ropa en específico para el cuerpo. A ella se le había olvidado llevar el paquete de pertenencias, pero nosotros siempre teníamos algunas donaciones para utilizar. Ella no quería, pero gracias a mi insistencia, caminó escaleras abajo. Había tenido el cuidado de colocar una sábana sobre el cuerpo de su hijo. Solamente dejé la cabeza a la vista. Al verlo, pude notar cómo sus ojos tomaban cierto hálito de ternura y tristeza. Dijo en voz baja el nombre de la persona. La radio se agitó como si no quisiera que la mujer sufriera, así que, para calmar la situación, le dije que me contara sobre su hijo, de forma que pudiéramos escoger ropa que le gustara. La señora me dijo que él era muy rebelde, le gustaba el rock, los tatuajes de los que tenía varios en el cuerpo, y en general todo lo que no es decente. Se rió un poco con eso. Entonces noté que el ambiente en la habitación se aligeraba. No le tuve que preguntar. Ella misma me dijo que no tenía idea de por qué había tomado su propia vida, pero que siempre lo iba a extrañar. Después de todo, era el menor de los 4 hijos que había tenido, de los cuales ahora solo quedaban 2. Mencionó que, desde la muerte de su gemelo por cáncer, las cosas simplemente no habían sido iguales. Era como si una parte de él se hubiera ido con Genaro, el otro chico. Entonces las canciones se fueron a puntos tristes, como dando razón a la señora. Escogimos una camiseta de un grupo que le gustaba y que de casualidad estaba ahí, y unos pantalones de mezclilla. Ella dijo que no le pusiéramos zapatos. Quería que estuviera cómodo en su último sitio de descanso.
Hizo todo lo posible por contener las lágrimas, pero algunas rodaron por sus mejillas. El corazón se me encogió un tanto. Le dije que era todo lo que necesitaba, pero que, si tenía algo en especial que quisiera colocarle, podría añadirlo. Una vez que la mujer subió las escaleras y fue a la sala funeraria donde mi madre estaba dispuesta a ayudarla con todo lo necesario. Seguí con mi trabajo. Esta vez me coloqué en dirección a la niebla que ahora tenía detalles más marcados. Ahora podía notar la silueta del ser humano que se encontraba en la plancha. En esa ocasión, al buscar pinchar las venas, encontré menos resistencia. Dejé que los líquidos salieran del cuerpo y luego lo empecé a maquillar. Estaba bastante metida en mi trabajo, por lo que no me di cuenta de que el ente tomaba cada vez más la apariencia de su cuerpo hasta que terminé con el arreglo de la piel. Ahora parecía que tenía color de verdad. Le di justo al tono, y en ese momento, más que tener la apariencia de un cuerpo muerto, parecía que estaba durmiendo. Me di la vuelta porque sentía una mirada al fondo de la habitación y vi que Pablo nos estaba viendo fijamente de forma desesperada. Se comenzó a alterar y por la bocina de la radio escuché sus gritos desesperados rompiendo mis tímpanos. Parecía estar entrando en una crisis emocional. No tenía mucha idea de qué hacer, pero le tomé la mano y le dije con los ojos fijos en la aparición que lo que había hecho ya estaba hecho. No tenía caso arrepentirse de las cosas. Ahora tendría que irse a la luz para poder continuar con su camino. Me miró con tristeza y desesperación. Negó con la cabeza y siguió dando alaridos de dolor. Se estaba retorciendo en una esquina de la morgue mientras tomaba los dedos de su cuerpo. Le repetí que eso era lo necesario, pero que no tendría que hacerlo en ese momento. Podría quedarse para convivir una última vez con sus familiares. Le comenté que esas eran las reglas. La verdad, no tenía idea de si eso era así o no, pero me pareció lo correcto para poder consolarlo un poco. Pareció calmarse y asintió. Ahora ya tenía la apariencia del cuerpo en que estaba trabajando y había recuperado su voz, que aunque sonaba ronca y cansada, era capaz de decir gracias. Una vez que se dio cuenta de que podía emitir sonido, aunque fuera de esa forma distorsionada, me comentó toda su historia. Mientras tanto, le iba colocando la ropa con cortes especiales para adaptarla al cuerpo y a la posición que iba a tener en el féretro. Contó que cuando Genaro murió, él sintió que una parte de sí mismo se había ido, que no había manera de sentirse bien de nuevo. La conexión con su hermano siempre había sido profunda. Eso hizo que, poco a poco, cayera en una espiral de alcohol y drogas de la que simplemente no salió. Se sentía tan lejos de sus otros hermanos y madre que llegó a pensar que nadie lo quería ahí realmente, y ahora se daba cuenta de lo equivocado que estaba. Su hermana fue la primera en darse cuenta de que algo malo pasaba, y aunque no era su costumbre, fue a visitar a su madre un día que no le correspondía. Luego preguntó por él, a lo que ella le contestó que se encontraba encerrado en su cuarto como siempre. Entonces, ella, que estaba embarazada en ese momento, sintió el fuerte aroma a sangre que salía de la habitación y fue corriendo a tratar de abrirla. Gritaba como loca su nombre, como no obtuvieron respuesta. Su madre le marcó al otro hermano y ella a los servicios de emergencia. El segundo mayor de la familia llegó antes que las patrullas. Era un hombre enorme con músculos bien trabajados por el gimnasio que vivía a unas cuadras de distancia. En cuanto le explicaron lo que sucedió, se fue del lado contra la puerta con tal fuerza que no hubo manera en que las cosas no se movieran.
Los muebles empotrados contra la pared salieron volando y los tres entraron. En ese momento el hombre aún estaba vivo, pero ya era lo último. Estaba rodeado de un charco de sangre profundo y oscuro. Los tres familiares lloraron a su alrededor. Le rogaron que no se fuera, pero simplemente ya era demasiado tarde. Ya no tenía mucho dentro de él. Cuando llegaron los servicios de emergencia, ya llevaba varios minutos muerto. Me contó que entonces se despertó así, como una especie de espíritu al que nadie podía escuchar, aunque les gritara. No había forma en que sintieran su presencia. Estuvo deambulando por la casa, luego por la morgue de los servicios del Estado y finalmente ahí sin poder comunicarse con nadie. Entonces me miró con ojos arrepentidos. Le comenté que quizá él ya no podía cambiar lo hecho, pero al menos podría ver a sus familiares prestando los últimos respetos y tratar de darles paz e irse con la misma tranquilidad a donde quiera que le tocara. El hombre comenzó a llorar en la esquina. Pensé que lo mejor era dejarlo. Terminé con el trabajo. Cuando lo hice, noté que ya no estaba la presencia ahí. Me ayudaron a subir el féretro a su sitio y comenzaron los servicios. Por lo general no me meto mucho en el funeral en sí, pero en esa ocasión me dio curiosidad qué podría pasar. Vi que muchas personas asistieron y sus familiares parecían realmente unidos. Supongo que el problema fue que quizá él no supo comunicarse con los otros. No hubo forma de que expresara el dolor real que sentía, que les explicara todas las cosas que estaban mal en su corazón hasta que ya fue demasiado tarde. Una vez que terminó el servicio y todos se estaban yendo, pude ver un destello de luz, como de algo que se abría, y vi la silueta de Pablo yéndose por ese punto, sin mirar atrás. Espero que finalmente haya encontrado la manera de irse. Lo que me quedó de lección es que siempre traten de acudir a sus familiares o a alguien que les ayude antes de tomar una decisión final. Uno nunca sabe cuándo nos tocará ver que las cosas realmente no eran como pensábamos, o al menos no como los demonios que todos tenemos en la cabeza nos quieren hacer creer que son para doblegar nuestra voluntad. Mi nombre es Juan. La experiencia que les contaré fue mientras estudiaba como forense en la universidad. En una ocasión me dejaron un trabajo en el que necesitaba ir a la biblioteca de la facultad. No era demasiado complicado, así que mientras exploraba los oscuros pasillos del edificio, tropecé con un libro polvoriento y olvidado que parecía prometer un conocimiento profundo sobre el embalsamamiento. Con cierta mezcla de curiosidad y a la vez también con temor, llevé el libro a mi pequeño apartamento y comencé a hojear sus páginas amarillentas. Al parecer, era un tomo bastante olvidado. La última vez que alguien lo había leído era por 1970. Sus consejos y rituales parecían pertenecer en el olvido, cuando el embalsamamiento era considerado más un arte que una cosa normal que se celebraba en todas las funerarias. Incluso en la vida de nuestro trabajo, hubo momentos donde no se consideraba necesaria. Intrigado por las descripciones detalladas y las ilustraciones crípticas, guardé muchas notas de ese tomo y lo devolví. Hace poco, mientras sacaba cajas de cosas viejas de casa de mi madre, descubrí que en el interior se encontraban esas páginas, de manera que decidí aplicar algunas de estas técnicas en mi trabajo en la morgue local, creyendo que podría perfeccionar mis habilidades y hacerme un nombre en el campo como uno de los mejores forenses. Al principio, los resultados fueron asombrosos. Los cuerpos que embalsamaba
parecían conservarse de una manera excepcionalmente realista, como si estuvieran a punto de despertar en cualquier momento. Mi reputación creció rápidamente y me enorgullecía de haber descubierto estos secretos olvidados. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir señales alarmantes de que había desatado algo más oscuro y perturbador. Los cuerpos embalsamados comenzaron a comportarse de manera extraña. Sus extremidades parecían moverse ligeramente. Sus ojos parecían seguirme a través de la habitación, y en ocasiones pensé haber escuchado murmullos apenas audibles provenientes de esos labios inmóviles. Intenté pasar todas esas cosas por alto, pero las cosas empeoraron. Una noche, mientras trabajaba en el cuerpo de un hombre mayor, noté que sus dedos parecían temblar levemente. Mi corazón latía con fuerza, mientras observaba con horror cómo las manos huesudas se cerraban y se abrían lentamente, como si intentaran agarrar algo invisible en el aire. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero todo lo que tenía frente a mí contradecía cualquier noción científica. Traté de detener por todos los medios esa especie de posesión, de reanimación insana, pero los cuerpos embalsamados continuaron su transformación inquietante. Comencé a tener pesadillas vívidas en las que los cadáveres cobraban vida, persiguiéndome con ojos vacíos y manos extensas mientras salían desde las tumbas donde había hecho labor de convencimiento para que fueran enterrados rápidamente. A veces me despertaba en medio de la noche con la sensación de que alguien o algo estaba observándome desde las sombras. La línea entre la realidad y la ficción comenzó a difuminarse, y me vi atrapado en un torbellino de paranoia y desesperación. Finalmente, decidí enfrentar el origen de mi tormento y regresé a la biblioteca de la universidad. Descubrí que el libro estaba vinculado a una antigua secta de embalsamadores que practicaban rituales oscuros para atrapar almas en los cuerpos embalsamados, buscando un dominio sobre la vida y la muerte. Mi corazón se hundió mientras entendía la magnitud de mi error. Había desatado una fuerza maligna que estaba fuera de mi control. Inmediatamente dejé de usar esos consejos, y mi trabajo regresó a su estado más normal, menos impresionante. Nunca supe qué pasó con los cuerpos anteriores, los que traté, y ahora tenía la impresión de que cada vez que entraba a la morgue, sentía que esos ojos vacíos me seguían, y los susurros se convertían en un coro infausto que resonaba en mi mente. La línea entre embalsamador y víctima se ha desdibujado por completo, y solo el tiempo dirá si puedo encontrar una manera de redimirme antes de que sea demasiado tarde. Gracias por contar mi historia. A veces a uno le llegan trabajos que preferiría ignorar, pero como somos responsables de los últimos ritos de las personas fallecidas, hay que tratar de cumplir con las responsabilidades. Como embalsamadora, me toca dejar presentables a los cuerpos, de manera que, pese a que los diferentes signos de la muerte se asientan en las personas en las primeras horas luego de haber fallecido, se vean tranquilos. Muchos dirían que lo perfecto es que parezca que apenas están durmiendo una siesta, que no tienen nada más que unos minutos de haberse quedado en el sueño eterno. Me gusta que las personas incluso comenten que sus parientes se ven mejor que antes, como si se tratara de una especie de reafirmación que ese último recuerdo de ellos que vivirá en sus cabezas será el adecuado, el bueno, el que ellos se llevarán a la mente cuando quieran revisitar a la abuelita o el familiar,
no la otra manera en que vemos a la muerte, como una colección de dolencias, llagas, lesiones que nos dejan desvalidos ante lo inevitable. A este respecto, hay ocasiones en que los cuerpos tienen secretos que contar. Se trata de muchas cosas que incluso los médicos que dieron los tratamientos finales a los seres que nos llevan a la funeraria ignoran. En una ocasión me tocó arreglar el cuerpo de una señora ya de edad madura. Sus nietos decían que tenía al menos 100 años, pero que no sabían a ciencia cierta porque nadie había expedido un certificado de nacimiento adecuado. Era de esas generaciones donde no sabían cuándo era su cumpleaños, ya que ni era tan importante. Seguramente pocos vivían el tiempo suficiente para preocuparse de esas cosas. Lavé el cadáver con cuidado. Recorté las uñas, ya que las tenía algo largas en manos y pies. Procuré ponerle un esmalte rosado para que tuvieran una apariencia lozana y no ese azul raro que les daba la muerte. La piel estaba pálida, con varios hematomas en diversos puntos que no eran indicativo de violencia física, sino de cómo se había manejado el cuerpo al momento del fallecimiento. Todo era bastante normal, como lo describía el parte médico, hasta que llegué al interior de la zona íntima de la persona. Tenía que colocar una sonda que ayudaría a drenar el líquido interno normal del cuerpo, sangre, orina, todo eso, y reemplazarlo por el de embalsamador para que el cuerpo se conservara mejor. Noté que tenía un montón de símbolos tatuados ahí. Era una zona tan poco común que jamás había visto en una persona de su edad que no pude evitar revisarlo. Me gusta la brujería y esas cosas, así que enseguida me di cuenta de que eran unas runas antiguas tatuadas cerca de la zona íntima. Todas decían lo mismo, hacían alusión al nombre de un demonio bien conocido, Baal, y le rezaba en diferentes formas para que le diera todo lo que ella quería. Me dije que era mejor no saber a qué se refería, de forma que me apuré a preparar el resto del cuerpo, que no tenía nada más en particular. Una vez listo, lo coloqué en su féretro y preparamos el resto del funeral. Estaba algo ansiosa por saber qué tipo de familiares iban a asistir al sitio. Me di cuenta de que eran personas normales que no sospechaban en lo más mínimo del pasado de su abuelita. El servicio avanzó como era regular, pero en un momento de la noche llegó un hombre alto, vestido de forma elegante y con lentes oscuros pese a que era de noche. Tenía una presencia extraña, yo te puedo decir que sobrenatural, de un ser que no era humano. No sé si fue porque sus ropas eran simplemente demasiado lujosas o porque exhalaba el aroma del azufre. Cuando entró, se dio cuenta de que las personas estaban en pleno rosario, ante lo que frunció el ceño con un asco que no podría disimular de ninguna manera. A continuación, pidió a los dolientes que se callaran con tal aplomo que no hubo manera en que las mujeres siguieran con el rosario. Una vez que el funeral completo quedó perplejo y cuando los hijos de las dolientes, que las hijas eran todas mujeres, ya estaban por ir a reclamar a ese personaje, se acercó al féretro, tocó levemente el rostro de la anciana y luego, sonriendo, se dio la vuelta y se retiró. Noté que en la espalda el hombre llevaba cosido con hilos de oro las mismas runas que pude observar en la entrepierna de la anciana. Eso solamente me hizo sentir más incómoda, como si estuviera presenciando un espectáculo secreto que tendría muy poco de ser adecuado para un rito funerario. Los muchachos estaban por tocarlo, pero sus mismas manos retrocedieron como si previnieran que les harían daño simplemente por encontrarse en la presencia de un ser sobrenatural.
Tenía curiosidad de saber a dónde iba. Al estirar los ojos a la puerta de salida, noté que lo acompañaba una mujer que no había entrado con él, la cual llevaba la misma ropa de la anciana que estaba bien fría en el féretro. Creo que esa mujer guardaba más secretos de los que se podría pensar. Buenas noches a toda la comunidad. Yo soy parte de los trabajadores de una empresa funeraria. A mí en particular me toca embalsamar a la gente. A veces cuando las personas mueren, ya tienen planeado todo lo que quieren para poder celebrar sus últimas fiestas. Esas que de pronto serán la única oportunidad para los deudos de despedirse del ser querido. Por lo regular, esas cosas especiales que piden los clientes son parte del funeral en sí, que si flores especiales de una o de otras, de que si quieren las fotografías en cierto orden, algún tipo de reflexión loca que hizo el fallecido como parte de su planeación, que si lo quieren de cuerpo presente o se pude. Sin embargo, recuerdo perfectamente una ocasión en que me tocó que el fallecido pidiera que se hiciera algo en particular con el cuerpo. Era una persona pequeña, anciana, de unos 80 años, sin cabello y bastante discreta. Conforme lo preparé como normalmente lo hacía con todas las personas, poco a poco llegaron los familiares antes de lo previsto. Todos estaban ansiosos por lo que podría pasar. Yo me preguntaba qué podría causar tanto revuelo, pero después de unos minutos me di cuenta de que era lo que esperaban. Una de las compañeras bajó corriendo para preguntarme si ya había terminado con el cuerpo, a lo que le contesté que no, apenas estaba por maquillarlo. Entonces ella me leyó la petición final del señor y me quedé de una pieza. Quería que lo caracterizaran como un demonio para el entierro. Me sacó de onda eso, pero pues al cliente lo que pidiera, y como no éramos especialmente religiosos en ese sitio, decidimos que lo mejor era acabar con eso rápidamente. Sentía la atmósfera pesada, pero pensé que quizá lo mejor era hacerlo sin pensar mucho. El hombre había dejado instrucciones precisas para realizar el trabajo. Como decía el papel, drené todos los líquidos del cuerpo, para luego sacar los órganos, sellarlos al vacío y volverlos a meter. Al parecer, el funeral sería de 3 días, por lo que había que mantener el cuerpo fresco el mayor tiempo posible. A continuación, la piel entera la maceré en una combinación especial de hierbas, que de hecho me dio trabajo conseguir. Ese líquido le daba un color pardo a la piel, como si fuera una especie de madera con la que estaba trabajando, además de que la secaba. Luego decía que debía quitarle la lengua y los ojos para reemplazarlos por una especie de órganos artificiales, hechos de cuarzo. Casi vomito con eso. De hecho, en ese momento, pensé que no estaría tan mal dejar ese empleo en ese momento mismo. Pero como no soy una persona que renuncia fácilmente, quise continuar una vez colocadas las cosas. La apariencia del hombre ya daba miedo. Era una visión muy extraña darse cuenta de cómo al quitar los ojos se desprendía el alma por completo también. Mi corazón sintió un frío horrible cuando lo siguiente era grabar en el cuerpo montones de palabras que tenían un orden específico, luego de lo cual tendría que pintar toda la piel visible de rojo, que sería bastante ya que lo que quería que le pusiéramos de traje sería una especie de taparrabos. Respiré profundo para lograr mi cometido. Incluso mis compañeros al ver mi angustia me mencionaron si no quería mejor dejarles eso a ellos, que no tenía que hacerlo por completo si no quería. Realmente me hubiera gustado decirles que ellos le siguieran, pero finalmente yo era la jefa del turno.
de forma que no podría dejar el trabajo a medias. Les comenté que me iría unos minutos a tomar el fresco para descansar. Quise ir por un cigarro, ya casi terminaba con lo que quería el anciano loco, de forma que mejor sería concentrarme luego de fumar un poco. Al estar en la calle, noté que al funeral llegaba una buena corte de gente, todos vestidos de negro elegante, todos con la misma mirada extraña, expectante de lo que iban a ver en ese mismo instante. A mi lado encontré a un muchacho que también estaba fumando. Al verme con el uniforme de la funeraria, me preguntó si dentro de poco estaría listo su abuelo. Le dije que sí. Entonces él asintió con un movimiento de cabeza que me hizo entender que sabía las locuras de las que podría tratarse ese funeral. Me comentó que no me sintiera obligada a cumplir todo lo que el viejo decía. Confesó que leyó las instrucciones de su funeral y quedó bastante perturbado por todo lo que decía. Pero finalmente él había pagado por el servicio, así que entendía si nos veíamos obligados a cumplirlo. Suspiré. Él le dio una calada al cigarro. Luego me mencionó que no le pusiera la última runa por piedad. Le pregunté a qué se refería. Me dijo que sus familiares eran importantes satanistas. El viejo era el líder anterior, de manera que lo que tenía planeado era una especie de ritual de reencarnación que se llevaría a cabo con las instrucciones que me habían dejado. Eso sí, al hacerlo me estaba comprometiendo, sin saberlo, a que mi fuerza vital fuera utilizada para darle nueva vida a esa alma marchita. Mi corazón saltó por un momento. Sabía que lo que estaba diciendo el joven era verdad. No podría ser de otro modo. Él me vio a los ojos. Continuó diciendo que no tenía motivo para hacerlo, ni me lo merecía, de manera que no podría terminarse el conjuro si el último signo, uno que iba en la frente, lo dejaba de lado. Asentí, agradeciendo lo que me había contado. Él me dijo que no era necesario. Simplemente odiaba al vejete con el alma y no le permitiría arruinar otra vida si podía evitarlo. Luego me sonrió y apagó su cigarro. Me dijo que tendría que regresar al funeral, pero que me deseaba una buena vida. Me metí para terminar todo y como él me dijo, quité algunas de las letras que se suponía que debía colocar de forma inadvertida. Mi corazón latía como loco cuando llevaron al hombre a la galería donde lo velarían. Ahí pasaron 3 días los deudos, con sus respectivos tiempos de descanso. Al finalizar el último, todos se notaban decepcionados de que no había funcionado su plan. Sabía que ellos esperaban que yo sufriera todo porque constantemente me veían de reojo cada que pasaba por un café a las oficinas. O de pronto me tocaba recibir o llevar cosas de la casa funeraria a la morgue. Al muchacho no lo vi de nueva cuenta. Simplemente se desvaneció en el aire, como si no fuera parte de ese grupo familiar. Después de eso, siempre me niego a hacer peticiones especiales. Mis jefes han comprendido que no quiera. Así que me dejan en paz y dejaron por completo de ofrecer ese tipo de servicios, para evitar que nos volvieran a someter a ese tipo de tortura por unos pesos extra. Buenas noches a todos. Quizá lo que les cuento no les resultará sobrenatural, pero francamente para mí fue lo peor que me ha pasado en mucho tiempo. Resulta que en una ocasión nos llegó un cuerpo para preparar. Al principio pensamos que era una cosa como cualquier otra, pero al momento de retirar la manta que lo cubría, me di cuenta que la muchacha que se encontraba del otro lado de la vida estaba horriblemente mutilada. Los familiares habían omitido información alguna. El parte decía que la habían asesinado y cortado en trozos.
Me tocaba la tarea de reconstruirla. Tuve que coserla parte a parte. Noté que todas sus heridas tenían marcas como si un animal salvaje hubiera hecho todo el trabajo y no un ser humano. Los bordes de los cortes estaban rasgados. Los ojos se encontraban cortados, de forma que el cristalino había quedado sin volumen. Tuve que sacarlos para reemplazarlos por unos de cristal de apariencia normal. Su rostro fue una tortura. Hubo que rellenarla de montones de cera modeladora para poder mantener el volumen de los rasgos de forma adecuada. No pude evitar que algunas costuras de los labios se quedaran a la vista, pero me sentí bastante bien del trabajo. Al menos, de esa manera, los deudos podrían ver por última vez a su familiar. Seguí con la costura de los brazos y las piernas. Hasta que quedé satisfecho, sabía que esa zona no se iban a notar, pero tampoco quería dejarlas así nada más. Me tardé casi 8 horas sin descanso en terminar mi misión, pero me quedé orgulloso del resultado. Finalmente la dejé descansar para que a la mañana se transfiriera el cuerpo a la zona de velación para continuar con los ritos. Me fui a descansar unos minutos antes de cerrar la funeraria, cuando empecé a escuchar un ruido extraño en la sala de velación. Enseguida me levanté y salí de la oficina para ver qué estaba pasando. El corazón lo traía acelerado. Estaba sudando como loco. Al llegar noté que el féretro se retorcía. Enseguida fui a prender las luces y abrir la tapa del mismo. No la de vidrio que separaba al cuerpo de la intemperie, sino la de madera. Dentro del féretro, me sorprendí al notar que la muchacha se retorcía como si estuviera viva. Las manos no se notaban bien qué hacían, pero por el ruido creía que lo que estaba haciendo era rasgarse todas las costuras. Mi mente iba a 1000 por hora. No tenía sentido lo que estaba pasando en lo más mínimo. La chica trataba de gritar, pero no podía porque la boca se encontraba cerrada a la fuerza. Un procedimiento común que hacemos para evitar que la lengua se muestre en estado de descomposición. Al ser un tejido blando es común que pase. Enseguida noté que ella no podía ver, porque le había reemplazado los ojos. No pude evitar gritar como loco y cerrar el féretro inmediatamente. Salí de ahí a la oficina. Mi esposa, que se encontraba terminando de limpiar, preguntó por el escándalo y al notar que el féretro se movía, me dijo que teníamos que hacer algo. Inmediatamente ella tomó un rosario y se puso a rezar. No teníamos idea de qué estaba pasando, pero como se pareció calmar con ello, me puse a hacer lo mismo que mi esposa. Inmediatamente el ente comenzó a gritar porque se había descosido la boca. Sus alaridos nos taladraban la mente, pero al ver la fuerza de mi esposa, simplemente le seguí la corriente y me concentré en llevar a cabo los rezos sin nada más en la cabeza. No supe si pasaron horas o minutos, pero finalmente se detuvo lo que pasaba con el cuerpo. Te juro que tenía mucho miedo, pero mi mujer me acompañó a abrir el féretro. Me sorprendió notar que todos mis arreglos estaban arruinados. El cuerpo se había rasguñado la cera, quitado las costuras, los ojos, todo. Era imposible prepararla de nuevo e incluso lo que pasaba, porque la muchacha ya estaba macerada y no tendría forma de moverse ni posibilidad de estar viva. Mi mente iba a 1000 por hora. Cuando mi esposa me tomó la mano y me dijo que el funeral tendría que ser a ataúd cerrado. Seguramente los familiares podrían entender luego del estado en que entregaron a la persona. Asentí sin mucho más que hacer y al día siguiente les explicamos a los deudos que no había forma de presentar el cuerpo que no fuera así. Ellos asintieron sin oponer mucha resistencia y celebraron el funeral en el silencio más absoluto que hemos visto en algo así.
Solamente se escuchaban sollozos de cuando en cuando por parte de las mujeres de la familia. Finalmente, cuando terminó todo, antes de que se fueran los familiares, pregunté al jefe de los deudos, o al menos el que había llevado el cuerpo, qué le había pasado a la mujer. Él suspiró antes de decirme que a ella la habían encontrado a las afueras de un pueblo. Le habían contado que el responsable de la muerte era un nahual, y por la forma en que el cadáver había estado moviéndose y gritando sin parar hasta que lograron colocarle un crucifijo de plata en el pecho, no lo dudaron. Él me vio a los ojos y creo que me delaté. Me preguntó si había pasado algo raro con ella. Le mencioné que sí, que por eso no podían tener un funeral abierto, como era el plan tradicional. Su rostro denotaba que entendía. Me comentó, más para sí que para mí, que sería necesario ponerle más plata en la tumba para ver si finalmente descansaba. Nunca he vuelto a ver una cosa más extraña, y espero no volver a experimentarla. Mi nombre es Alexander y soy embalsamador. Mi habilidad para preservar la belleza de la muerte me ha llevado a lugares que nunca hubiera imaginado, ya que muchas personas, si no es que todas, quieren darles el último adiós a sus seres queridos en las mejores condiciones. Y mi arte lo lleva al grado que pareciera que le hago una cirugía plástica al difunto. Por ello, una familia rica se acercó a mí y acepté su oferta. La primera persona que embalsamé fue la abuela, y al encantarles mi trabajo, con el paso de los años, embalsamé a varios miembros de la familia, cada uno con su propio rostro sereno y etéreo, como si estuvieran simplemente durmiendo, y en condiciones de juventud con las que todos los que miraban el féretro quedaban conmovidos. Pero a medida que completaba mi tarea, algo comenzó a cambiar. Visiones y sueños perturbadores comenzaron a atormentar mi mente. Una noche me encontré en una mansión sombría y decrépita. De las paredes parecían brotar cada secreto oscuro de sus moradores, mientras me adentraba en las profundidades de la casa. Llegué a una sala tapizada en terciopelo oscuro y ahí estaban todos los cuerpos embalsamados que había preparado a lo largo de los años, pero ya no estaban en reposo. Sus ojos se abrían de par en par y sus bocas sin vida balbuceaban palabras incomprensibles. Desperté bañado en sudor, tratando de sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Pero las visiones continuaron, noche tras noche en cada sueño. Los cuerpos embalsamados me visitaban, sus ojos muertos fijos en mí, acusándome con su silencio. Traté de sacudirme esa sensación de que las cosas habían ido mal por algún motivo, pero mientras estaba en mi estudio, intentando mejorar mi técnica, aún más leyendo libros sobre el tema, una voz apenas audible me contactó. Se escuchaba ronca. Me dijo que había interferido con la paz de los muertos y que no me libraría de su venganza. Inmediatamente solté el libro y salté de mi lugar buscando el origen de lo que pasaba, pero no encontré nada. Las palabras se aferraron a mí como un tatuaje. Me di cuenta de que los cuerpos embalsamados no descansarían hasta que sus almas fueran liberadas de mi manipulación, que por alguna razón más allá de mi conocimiento les había molestado. Quizá era demasiada la manipulación de los cuerpos, y ellos sentían que no los había tratado con respeto, siendo que se trataba de todo lo contrario, pues me encontré en una carrera desesperada contra el tiempo, buscando una manera de redimirme y liberar a estas entidades vengativas. Cada cuerpo que había embalsamado parecía contener una historia sombría y trágica.
desentrañando los secretos de la familia a la cual pertenecían las imágenes de mis pesadillas. Descubrí que habían estado involucrados en rituales oscuros y pactos con fuerzas malignas, las mismas entidades que ahora me perseguían. Con cada descubrimiento que iba haciendo, sentía que esos espectros se cerraban más a mi alrededor. Las almas de los embalsamados se volvieron más inquietantes, sus visitas más frecuentes y amenazadoras. Pero sabía que no podía huir de mi culpa. Debía enfrentar las consecuencias de mis acciones y encontrar una manera de liberar a estas almas atormentadas. Mi búsqueda me llevó a la casa de la familia, donde un presentimiento espantoso me hacía pensar que era el lugar donde las cosas habían iniciado. Toqué a la puerta del cancel, pero no había nadie y se abrió solo, así que armándome de todo el valor que pude, caminé al interior. Cuando llegué a la casa principal, la puerta se encontraba entreabierta y una brisa enrarecida salía de su interior. Dentro de la casa se encontraba una habitación sellada. Ahí encontré un antiguo altar y símbolos de un oscuro culto. Me sentía presionado por una tensión que iba más allá de mi ser, hasta que hice lo único que tenía sentido. Comencé a rezar por el perdón de las almas. Quería que ellas descansaran en paz y me disculpé por todas las cosas que había hecho, por todo lo que consideraban jugar con sus cuerpos. Las sombras parecían retroceder, mientras las entidades se desvanecían en el éter. Un suspiro de alivio escapó de mis labios mientras sentía que una carga pesada había sido levantada de mis hombros. Hasta el día de hoy no he vuelto a tener ese tipo de experiencias. Ahora cada vez que voy a embalsamar algún cuerpo, le pido permiso para hacer mi trabajo. Creo que hasta hoy me ha funcionado. Muchas gracias por contar mi extraña experiencia.